Estelas de luz, terapia de vidas pasadas. Bienvenidos a nuestro primer podcast de Estelas de luz. El tema de hoy, reencarnación. Saludos y muchas gracias a todos los que nos están escuchando el día de hoy en este podcast de Estelas de Luz, que nace de la idea de compartir conocimiento acerca de los temas relacionados con las vidas pasadas. El tema que les voy a platicar hoy es la reencarnación y espero que les guste. Más o menos 5,000 años antes de Cristo, en una de las religiones más antiguas, que es la de los Vedas, su principal fundamento era la reencarnación, vista como la vida continuada en donde al morir se reencarnaba en un cuerpo diferente. Esa religión tiene dos vertientes, en el hinduismo por el lado de los jainistas y en el budismo tibetano. La principal diferencia entre estas dos es que los jainistas manejaban la idea que podíamos reencarnar en animales o insectos o en cualquier forma de vida como plantas y minerales, mientras que el budismo tibetano mira la reencarnación como un proceso ascendente, es decir, una vez que encarnaste en humano, ya no regresas a formas de vida menos evolucionadas o más básicas. Estas dos vertientes se desarrollaron por toda la parte oriente del mundo. En Occidente, los primeros registros que se tienen sobre este concepto de reencarnación es en Egipto, con el faraón Amenenca. Fue en el Imperio Medio de Egipto hace más o menos 4,500 años antes de Cristo. Este faraón se le conoció como el que repite sus nacimientos. De ahí, los griegos y los romanos le atribuyen la idea de la reencarnación a un místico llamado Thoth Hermes. Este místico decía que el alma pasa de forma a forma y de nivel a nivel y sus moradas son muchas. Su alma es eterna. Aquí otra vez vemos que se pasa de un cuerpo a otro, pero siempre en formas de vida más elevadas. En Grecia se esparce mucho la creencia, como la transición de una forma baja a otra más elevada o la continuidad del alma o el espíritu. El principal exponente de esta idea es el filósofo Pitágoras. Él funda una escuela en Crotoma, al sur de Italia. En su escuela se enseñaba los misterios de la reencarnación con la misma importancia que enseñaban matemáticas y otras ciencias. Sus principales exponentes o herederos de este conocimiento son los famosos filósofos Sócrates, Platón y Aristóteles, que difundieron sus enseñanzas durante muchos años después de su muerte. Los antiguos místicos judíos, cuyo principal documento es la Cábala, enseñaban que este conocimiento Dios se lo entrega a Moisés en el monte Sinaí. Y dentro de la Cábala, uno de los libros más importantes es el Zohar o Esplendor, que habla de la relación del hombre con el Ser Supremo en encarnación, es decir, cuerpo, vida, muerte y renacimiento. Los primeros cristianos seguían incluyendo en sus creencias la idea de la reencarnación. Jesús, como judío, creía en la reencarnación y también predicaba sobre ella. Sin embargo, en este año 326 después de Cristo se realiza el primer concilio ecuménico con el emperador Constantino, debido a que éste adoptaba el cristianismo como religión oficial y se aceptaba que los cristianos creyeran en la reencarnación. 200 años después, el emperador Justiniano, en otro concilio ecuménico, saca las creencias de la reencarnación de la Biblia y lo declara como herejía. En el siglo XIX se empiezan a desarrollar escuelas con personas que quisieron darle la importancia científica o de estudio a la reencarnación. Sus principales exponentes son las dos escuelas, el espiritismo de Allan Kardec en Francia y la teosofía de Elena Blavatsky. Posteriormente, en el siglo XX, empiezan los científicos modernos a mirar de manera más seria este tema y empiezan a hacer pruebas o experimentos científicos que se apeguen un poquito más al rigor metodológico. El principal exponente de esto es Ian Stevenson, un doctor psiquiatra canadiense que en 1974 publica un libro que se llama 20 casos que hacen pensar en la reencarnación. Y se trata de niños entre 3 y 7 años de edad que tienen recuerdos que al parecer son de vidas pasadas. Él se dedica a buscar documentos oficiales que corroboren la información que estos niños estaban dando. Por ejemplo, si decían que vivían en tal ciudad, que se llamaban de tal forma con nombres y apellidos, él los buscaba en el registro
y de esa forma nace el libro de 20 casos que hacen pensar en la reencarnación. Después, en 1975, otro psiquiatra, Raymond Moody, pero él de Estados Unidos, escribe un libro que se llama Vida después de la vida, que también es un documento de investigación cualitativa en donde él entrevista a 150 personas que tuvieron una experiencia cercana a la muerte. Con este libro se constata una vez más que después de la muerte física, el alma sobrevive. De ahí, la doctora Edith Fiore, en 1978, en su consultorio psiquiátrico también, trabajaba con hipnosis regresiva y uno de sus pacientes, en una sesión de hipnosis, se regresa más allá de la vida presente, es decir, a una vida anterior. Y ella en 1978 publica un libro que se llama Usted ya estuvo aquí, que relata su experiencia en el consultorio con muchos de sus pacientes que tenían experiencias de vidas pasadas. 10 años después, el Dr. Brian Weiss, que es el quizás más famoso exponente de este tipo de temas, escribe su libro Muchas vidas, muchos maestros. Y curiosamente, su experiencia es muy parecida o similar a la de Edith Fiore. También él es psiquiatra, muy reconocido, hace hipnosis regresiva y también por accidente, entre comillas, una de sus pacientes empieza a experimentar lo que parecen vidas pasadas. Después, en 1994, otro psiquiatra también de Estados Unidos, Michael Newton, publica su libro El viaje de las almas. También coincide con los dos anteriores en que hay vida después de la muerte, pero su libro se centra principalmente en la vida entre vidas, que pasa del otro lado hasta que vuelves a encarnar. Él empieza a explicar teorías sobre que antes de encarnar nosotros planeamos nuestras vidas, con quién vamos a vivir, quiénes son las personas que nos van a acompañar, en qué país, etc. Y explica cómo se hace ese tipo de planes prenatales. La doctora Dolores Cannon, a partir de 1979, comenzó a documentar casos que tenían que ver con la reencarnación. A partir de 1985 escribe varios libros que tienen que ver con la vida después de la muerte, la reencarnación, pero también como sus pacientes, algunos tienen regresiones en donde convivieron con personajes muy famosos. Ella escribe libros sobre personas importantes en la historia y también tiene libros sobre seres estelares o extraterrestres. De ahí ya nos vamos al siglo XXI, que es la época actual. Los principales exponentes son el doctor José Luis Cabuli en Argentina, muy famoso en Latinoamérica. Su primer libro, titulado Terapia de Vidas Pasadas, fue publicado en 1998. Robert Schwartz con El plan de tu alma y el don de tu alma. Marisa Estrada Barquet con Acuerdo de almas. Caldwell Taylor con Médico de cuerpo y almas, por mencionar solo algunos. A partir de toda esta evidencia científica y el trabajo de todos estos doctores, se hace de manifiesto que la reencarnación es una vida única, de manera de una existencia continuada que pasa de un cuerpo a otro. Tenemos un cuerpo, pero no somos nuestro cuerpo. Somos seres espirituales teniendo una experiencia física o humana. Ahora, ¿cuál es el motivo o para qué reencarnamos? La mayoría de los científicos antes mencionados coinciden que el proceso de reencarnación es necesario para la evolución espiritual, es decir, encarnamos para seguir aprendiendo y creciendo. Una de las preguntas que me hacen mucho es ¿por qué olvidamos? Muchos coinciden que la principal razón del olvido en cada vez que reencarnamos es por compasión o por gracia divina, es decir, si nosotros recordáramos desde que nacemos todas nuestras vidas anteriores, invariablemente tendríamos que recordar también las cosas malas que hicimos y podríamos no perdonarnos por eso, y eso entorpecería mucho nuestro aprendizaje o nuestra vida actual. Si muchas veces dentro de esta misma vida no podemos superar eventos de la niñez, por ejemplo, mucho menos podríamos superar los eventos de vidas pasadas. Entonces, la razón del olvido es por eso, no estamos preparados todavía para recordar todo. Sin embargo, mientras hay más despertar de conciencia, cada vez es más frecuente que las personas tengan recuerdos de vida pasada, ya sea de manera espontánea, en sueños o en visiones. Ya existe también la terapia de vidas pasadas, donde hay profesionales que se dedican a tratar problemas emocionales, espirituales e incluso físicos con este tipo de terapias. Recordar episodios de nuestras vidas pasadas nos puede ayudar para superar traumas o eventos problemáticos de la vida presente. Aprender de nuestras vidas pasadas nos puede ayudar a vivir mejor en la vida que llevamos.
Yo creo que hasta aquí le vamos a dejar por el día de hoy. Espero les haya gustado la información. Si tienen alguna duda lo pueden escribir ahí en los comentarios. Muchas gracias y nos vemos en la próxima. Estelas de Luz, terapia de vidas pasadas.